Hemisferios. Con Javier Pascual. Más con vosotros para hablar de un tema estrella para la sociedad, como es la energía y que ya es habitual en nuestros programas. Y además queremos tratarlo desde diferentes perspectivas. Hoy volvemos a hablar además de energía renovable, recorriendo en este caso desde el momento en que se evalúa la inversión hasta que el proyecto es una realidad que se opera, se mantiene y que además, como veremos luego, hay que desmantelar y hay que tenerlo en cuenta como si fuera todo el ciclo de vida de este proyecto, de esta instalación. También pediremos a nuestro invitado su opinión, como experto en proyectos, del estado de madurez de esta tecnología, tanto en equipos como en integración de estos en los proyectos actuales. También le preguntaremos acerca de la gestión de la producción y, finalmente, de cómo nos impacta en todos nosotros como usuarios. Ya sabemos que la energía renovable está actualmente afectada por el tema del almacenamiento y también es muy importante a la hora de abaratar los costes de ese precio de energía que pagamos todos en nuestras casas. Y al final de la entrevista trataremos, como siempre, de hablar un poco de futuro y de vislumbrar qué nos puede traer esta tecnología en los próximos años. Para hablar de todo esto, hoy hemos invitado a Javier Ortega Luján. Buenas noches. Él es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha empezado su formación de posgrado en grandes empresas españolas como es OHL y Repsol y ha desarrollado su formación profesional en empresas como Acciona Industrial y Xelio. Y actualmente gestiona proyectos de energías renovables en Bruck, que luego nos contará algo más de Bruck Energy, que es una empresa española dedicada a la gestión de energías renovables que no solo diseña y ejecuta proyectos de energías renovables, sino que además opera plantas de este tipo en países como España y Japón. Esto siempre va del lado, como siempre cuento, de la importancia que tienen las empresas españolas. Vemos empresas españolas que trabajan en otros puntos del mundo y que además son punteras, como lo es de hecho España en el tema de energías renovables. Pues nada, bienvenido Javier, bienvenido al programa. Muchas gracias, que es tuyo. Javier. Muchas gracias. Si quieres, te parece, empezamos hablando de un poco de tu vocación. Eres ingeniero, cómo te metiste ingeniero, tu experiencia y qué te ha llevado a la posición que ocupas hoy en Bruck Energy. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos. Bueno, básicamente tú lo has dicho, ingeniero de minas, ¿no? ¿Qué me ha llevado a mí a ser ingeniero de minas? Pues básicamente he tenido un padre muy ingeniero, vamos a decir. Y luego, ¿Tu padre es ingeniero de minas también? Mi padre es ingeniero industrial. Mi padre es ingeniero industrial. Como yo, entonces. Eso es, como tú. Y luego he tenido un hermano, también ingeniero industrial, que quieras que no, los dos han estado pico y pala, rodeado de números, fórmulas, todo lo que O sea, que no te quedaba otro remedio. No me quedaba otro remedio. Luego tenía a mi madre que estaba un poco más del lado de las letras, pero bueno, al fin y al cabo dos han tirado más que uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues efectivamente me dedicaba a ingeniería de minas. Y tú mismo lo has dicho, yo creo que el ingeniero de minas, como todos los ingenieros, tienen que tener mucha pertenencia a lo que han estudiado y tener mucho sentimiento de pertenencia a dónde han estudiado y qué han estudiado. En este caso, pues tú, ingeniero de minas, ingeniero industrial, tienes esa vocación, esa cercanía con la escuela de industriales, y yo tengo esa cercanía con el ingeniero de minas, ¿no? Con lo cual agradezco mucho ese sentimiento y todos los docentes que he tenido en esa carrera y en esta escuela de Madrid. Luego, a nivel, digamos, docente, también he tenido la oportunidad, por ejemplo, creo que es resaltable. He estado en Cracovia desarrollando también mis estudios durante un año, en Polonia, que recomiendo totalmente a los oyentes. A pesar del frío. A pesar del frío, pero también te digo, en verano hace mucho calor. Recomiendo totalmente porque es un país muy bueno, o sea, es una ciudad muy bonita. Que además lo bueno que tiene que en la Segunda Guerra Mundial no se vio afectada, porque ha sido un dato histórico, los alemanes lo utilizaban como base de operaciones para expandirse dentro del territorio polaco, ¿no? Y luego a nivel, pues, profesional, digamos que los primeros pasos los he dado, pues eso, en Repsol y OHL, a nivel de todo lo que es la gestión de las renovables. Y luego, posteriormente, más en profundidad, pues en empresas como Acciona Industrial, Xelio o actualmente en Bruck Energy. Y en todas ellas siempre me llevo, y siempre he dicho, que me he encontrado con grandísimos profesionales que no solo me han enseñado
la parte técnica de todo lo que es la gestión de las renovables. Y no solo la gestión de las renovables, sino la gestión de la interconexión, todo lo que es subestaciones, líneas, sino que es que además me han transmitido pues todo lo que es capacidad de trabajo, gestión, todas las técnicas de negociación que hay que tener en este mundo profesional, que por un lado es muy competitivo, pero por el otro hay que estar preparado y te permite muchas alternativas de desarrollo. Además que son cosas que son difíciles de enseñar en una escuela y que se aprenden con los primeros trabajos. Efectivamente, yo siempre lo he dicho, en la escuela donde lo que te enseñan básicamente, más allá de números y fórmulas, es a curtirte, ¿no? A constancia, al saber salir, resolver enfrentarte problemas, a cualquier problema. Enfrentarte a los problemas. Lo hemos hablado aquí con algún catedrático. Eso es. Y bueno, dando un poco unas pinceladas de la empresa en la que estamos ahora, en Brook Energy, pues tú lo has dicho, es una empresa española. ¿Cuántos años lleva en el mercado? Pues Excelio, Brook lleva en el mercado aproximadamente 6 años, 7 años. Es una empresa joven, ¿vale? Y tan joven que ahora mismo estamos en una situación bastante buena, con bastantes activos en desarrollo, en construcción y en operación. ¿Hacéis eólica y solar? Estamos actualmente con fotovoltaica, solo con solar, fotovoltaica, y estamos también metidos dentro de lo que es el sector de la eólica, porque ya trataremos más adelante un poco las posibilidades que te permite ese mix de... ¿Hacéis plantas o también hacéis tejados? No, estamos únicamente en utility scale, que es plantas grandes digamos, conectadas propiamente a red, utility scale. ¿Qué potencia es la que Pues actualmente la planta más pequeña que tenemos, me estoy ciñendo a España, ¿vale? La planta más pequeña que tenemos actualmente tiene una capacidad de 30 megavatios pico, ¿vale? Pero ya grandecita. Que ya es una planta grandecita. ¿Y la más grande? Y la más grande la tenemos de 110 megavatios. 110 megavatios. Esto es una extensión de muchas hectáreas. Que eso es una extensión de muchísimas hectáreas. Pues de hecho el proyecto se recibe el nombre de las 500 porque tiene 500 hectáreas. ¿Dónde está? Están en Cádiz, en Jerez de la Frontera. Además está bastante bien situada porque es un escenario muy bonito. Tienes la planta fotovoltaica y alrededor tienes aerogeneradores que ya estaban. Y entonces desde arriba, fotos que hemos realizado con dron y demás, la verdad que la imagen es muy bonita, ¿no? Si a alguien le quieres vender energía renovable, sin duda haces una foto y dices, magnífico, es magnífico, ¿no? Y luego, pues a nivel un poco Japón, las plantas son más chiquititas, ¿no? Son plantas de... Sobre todo las extensiones allí libres son más pequeñas. Claro, ahí tienes es más chiquitito, todo es más ajustadito, tienes muchas pendientes, está un poco... ¿Cuántas plantas tenéis ahí? Pues ahí actualmente no te sé decir exactamente porque no lo gestiono yo directamente, lo gestionan allí desde la división de Japón, pero sí tenemos, te podría decir que tenemos más de 15 plantas, podríamos decir que tenemos, ¿no? en operación. Sí, Japón hizo, yo recuerdo que no había prácticamente nada, pero después de Fukushima fue un boom. Sí, totalmente. Y la verdad que pese a todo se sigue moviendo mucho el mercado por allí, ¿no? Y esto es un poco lo que hacemos en Brook Energy. ¿Quiénes son los accionistas, por curiosidad? Pues los accionistas son carga extranjera a nivel europeo. Son parte británicos y parte canadienses, digamos. ¿no? Pero la empresa es española. Pero la empresa es española. La empresa es española, fundada aquí en España. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a seguir creciendo con trabajo y partido a partido, como dice alguno que otro que le guste el fútbol, ¿no? Si te parece, hablamos un poco de la tecnología, ¿no? Porque un proyecto de energía renovable requiere de unos equipos que son de una tecnología que me consta que es de constante evolución. Correcto. Y que además permiten cada vez más eficiencia y además seguridad y unos costes ajustados, porque de hecho los paneles han bajado tanto que ahora mismo ya los estamos instalando en las casas con un retorno de la inversión bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu resumen que dirías acerca de los logros que se han conseguido en los últimos años en esta tecnología? Bueno, si te parece, aunque yo creo que en algún programa que otro, luego, porque yo te he escuchado, lo has comentado, pero por poner un poco en base... No, pero es para que des tu opinión. Eso es. Básicamente nosotros, a nivel utility scale, podríamos decir
ver unas breves Utility pinceladas. scale, para la que no nos Eso entienda, es. esa escala de compañía eléctrica, Eso de es, producción de energía en planta eléctrica. Correcto, O sea, efectivamente. no son los tejados, aunque hay tejados que son bastante grandes también, pero no los No, tejados que tenemos en casa, por ejemplo. son extensiones grandes de, digamos, plantas industriales, lo podríamos denominar, ¿vale? Entonces, básicamente, el funcionamiento de una planta fotovoltaica, por tener primero una planta fotovoltaica, pues oye, la radiación que llega a un módulo fotovoltaico, se produce un efecto fotoeléctrico, que es un poco lo que genera esa energía que luego posteriormente vamos a inyectar a la red. De ahí va a unos inversores que transforman la corriente continua en corriente alterna y de ahí pues a unos centros de transformación que van a la subestación y a la red de transporte. Básicamente, pinceladas breve de cómo es la tecnología. Entonces, podríamos decir que hay tres equipos principales dentro de una instalación fotovoltaica. El módulo fotovoltaico, el inversor y el centro de transformación y la estructura, ¿vale? Entonces, ciñéndonos un poco al inversor, al módulo fotovoltaico, pues efectivamente ha habido una evolución muy grande desde que, por ejemplo, yo empecé en OHL a tener contacto con la fotovoltaica a la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso que han pasado ya unos cuantos años, ¿no? Ahí te podrás encontrar módulos fotovoltaicos de cerca de 200 vatios, ¿vale? Que costaban 5 céntimos el vatio pico, ¿vale? O sea que estamos hablando de precios totalmente caros para lo que ya era en aquella época, ¿no? Y ahora actualmente pues tenemos módulos de cerca de 660 vatios pico. Nosotros en nuestras plantas estamos instalando módulos de 660 O sea, vatios que ha aumentado pico. el rendimiento por metro cuadrado, ¿no? Por unidad Bueno, de superficie. eso hay que verlo, porque ha aumentado, ¿vale? Ha aumentado, pero también es verdad que los módulos de antes no eran tan grandes como efectivamente lo son ahora. Ahora un módulo fotovoltaico mide 2,30 metros y tiene una anchura de 1,3 metros. O sea, son mesas prácticamente, ¿no? Entonces, efectivamente, ha aumentado la potencia del módulo, pero no tanto ha aumentado la eficiencia del módulo, vamos a decir, ¿no? Como que lo ideal sería, y un poco lo que veremos, o lo que se puede ver a futuro, o el objetivo que tenemos a nivel tecnológico a futuro es, efectivamente, reducir esa potencia de módulo y aumentar la potencia, o sea, reducir esa superficie de módulo y aumentar la potencia del módulo. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Entonces, lo que sí que ha habido es una bajada de costes salvaje. Eso ha habido una bajada de costes muy, muy, muy grande a nivel España y a nivel Europa, ¿vale? Será prácticamente el 50%, ¿no? Pues ahora mismo, hace 2 años, el módulo se podía comprar antes de la pandemia, antes de todo lo que ha sido la crisis de Ucrania, crisis energética, se podía comprar a $0,18 vatio pico, vamos a decir, ¿no? Entonces eran precios ya muy competitivos, ¿no? Dentro de lo que era el sector, ¿no? Luego, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, por desgracia, hemos tenido una pandemia, hemos tenido una crisis en Ucrania y la desgracia que tenemos con el módulo es que dependemos mucho de China, ¿no? Como todos los equipos en particular, el inversor, la estructura, lo que es el ensamblaje no, pero lo que es el acero y la materia prima para componer todos esos equipos, por desgracia, dependemos de China, no tenemos esa dependencia nosotros ni a nivel local. Los fabricantes casi todos son chinos, ¿no? Efectivamente. Y no es que sean chinos. A lo mejor no son específicamente chinos, pero dependen de China. A nivel de recursos, a nivel de componentes o sencillamente a nivel de fabricación, ¿no? Entonces, los módulos principalmente se fabrican en China porque los recursos están allí, porque las fábricas están allí. Con lo cual, hay dos variantes. Primero, tienes ahí un riesgo de fabricación, ¿vale? Y luego tienes un riesgo de transporte. Con lo cual, bueno, eso es un poco a nivel de costes, ¿no? Y ahora eso ha provocado que ahora mismo con el módulo nos encontremos en una situación de que ha subido mínimamente el precio del módulo, ¿no? Pero ni mucho menos llegando a los valores que teníamos. ¿Y las plantas de obtención de silicio están por ahí por el mundo? ¿También las tienen allí en China localizadas? Las tienen en China. Si es que el silicio está allí. Yo recuerdo hace tiempo Ferroláctica, creo que iba a invertir en una fábrica para producir lo que era el silicio, no la placa en sí, sino
la materia prima, ¿no? En España también, porque bueno, se puede tener en muchos sitios, pero al final todo esto, Todo. China es mucho más barato y además el coste de transporte es pesado, o sea que al final Efectivamente. no compensa extraerlo en otro sitio, ¿no? Que el Efectivamente. silicio lo tenemos en todos los lados. Eso es. Pero es eso, tú puedes tener fábricas, tú puedes tener silicio, pero claro, no tienes esa fábrica, no tienes esos costes de producción, ¿no? Entonces, eso es un punto que de cara a futuro, si queremos depender y queremos seguir evolucionando dentro del mercado de las renovables a nivel España, ya no me ciño a nivel España, a nivel Europa, tenemos que buscar una estrategia de no depender tanto del contenido. Sí, bueno, yo creo que China cada vez subirá más los costes. Luego está el coste de transporte, que cada vez está subiendo más. El coste del transporte... Y no son elementos que sean precisamente ligeros. Bueno, no ocupan mucho espacio, pero ligeros no son. Son muchos contenedores. Y sobre todo para plantas nuestras, que ya con 30 megavatios pico pues ya tienes un número importante de contenedores. Nosotros hemos llegado a mover cerca de 800 contenedores para un proyecto. Son muchos meses viniendo barcos, mucha gestión, y en plena pandemia. De hecho, cuando empezó la guerra de Ucrania, teníamos esa... O sea, que os vio la subida del precio del contenedor que se puso por las nubes. Efectivamente. Ahora ya parece que se ha regulado un poquito y se ha estabilizado, ¿no? Pero nosotros hemos sufrido, no solo nosotros, todo el sector ha sufrido mucho esa subida, ¿no? ¿Es rentable ahora hacer plantas en España? Sin duda. Con los nuevos cambios que ha habido en tarifas. Es rentable siempre y cuando hagas una buena gestión, que para eso es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Es rentable si tienes una buena producción, si desde el punto de vista técnico tú tienes un site y un diseño que te vaya a generar una capacidad de megavatios hora que le dé esa ganancia al modelo financiero, pero lógicamente si las empresas de hoy en día y los sectores de las empresas grandes importantes en España, y ya no solo en España, sino en Europa, o empresas españolas que incluso lo desarrollan y llevan muchos años construyendo plantas y desarrollando plantas en países como Chile, México, el continente sudamericano o incluso en Estados Unidos y Australia, que tienen costes de interconexión exagerados en comparación con los que tenemos nosotros, pues hombre, te podría decir que sí, son plantas rentables, ¿no? Pero lógicamente va la variable de cómo lo gestiones, ¿no? De cómo hagas para esa acabar, gestión. tecnología y equipos. ¿Qué más nos puedes contar? Los inversores realmente no han cambiado mucho, ¿no? Sí, ¿no? Los inversores sí. ¿Se han abaratado? Podríamos decir que ha habido un abaratamiento en todos los equipos, ¿vale? Menos que los módulos, porque al fin y al cabo el módulo fotovoltaico, para que te hagas una referencia, supone casi el 40% del coste del CAPEX del proyecto. Los inversores pues supondrán aproximadamente un 10% del CAPEX, ¿no? En cuanto a suministro. Pero sí ha habido una evolución, aquí destacar, pues bueno, antiguamente los inversores eran centrales, ¿no? Eran inversores con una losa de hormigón inmensa, que tenían un transformador de baja media tensión, pues eran superficies de cimentación muy amplia, ¿no? Y ha habido una tecnología ahora que desde mi punto de vista creo que ha sido bastante acertada, que a lo mejor que permite una mejora en la producción, que permite una mejora en el diseño, pero esto también depende de un poco la topografía. ¿Que son más pequeños ahora? Que son los inversores que se denominan inversores stream, ¿vale? Son inversores básicamente que los vas redistribuyendo por el campo, por la planta fotovoltaica, que los colectas en un centro de transformación, ¿vale? Es decir, si antiguamente el inversor y el centro de transformación estaba todo en conjunto. Yo cuando estaba metido en este negocio recuerdo que teníamos los 600 y estaba ya... Eso es. Nuestros competidores estaban ya los 700 y pico. Eso es. 800. Pues ahora en ese sentido... ¿Ahora se están haciendo más pequeños? Se están haciendo pequeños, de 800 voltios. Y se agrupan en un centro de transformación. ¿Eso qué te permite? Pues hombre, a nivel eléctrico, mejoras de producción, porque tienes, y además está demostrado, ¿no? que te permite esa mejora de producción, pero luego, y mejoras a nivel también de los cables en los arrays también en las grandes, ¿no? Porque antes si los tenías centralizados tenías que llevar todos los paneles uno detrás de otro cosidos. Bueno, eso lo sigues haciendo, lo que pasa pero es que hay menos, porque los tienes distribuidos y van al inversor y luego ya entre ellos ya llevas una línea de continuo. Eso es, antiguamente se colectaban en una caja seccionadora que
tenías tú las protecciones y para ¿Y tener los protección. inversores son que van en intemperie? ¿Están preparados ya en Están intemperie? ¿Te lo vende el preparados en suministrador? intemperie. Preparados Con en lo cual te intemperie. ahorras también las casetas. Te ahorras las casetas de toda esa cimentación. Ahora lo que tienes es un contenedor de 20 pies, por ejemplo. ¿Vale? Y en ese sentido, pues sí ha evolucionado. Y luego a nivel de estructura, ya por rematar este punto, pues sí es verdad que ahora tenemos, pero se ha potenciado mucho el tema del tracker, ¿no? Es un seguidor, la estructura que tiene un seguidor, que tiene un pequeño motorcillo, ¿vale? Que a día de hoy generalmente es autoalimentado, antiguamente se alimentaba pues, con servicios auxiliares que tenía la planta, que básicamente maximiza la producción. Porque ¿Pero cómo te alimenta? ¿Lleva baterías? Sí, no, alimentaba de los servicios auxiliares propios. Sí, pero ahora, ¿cómo lo hace? Y ahora va autoalimentado con una pequeña placa fotovoltaica. Lleva su propia placa. Y lleva su propia placa destinada únicamente a alimentar esos servicios. O sea, en España se están haciendo con tracker, porque antes no compensaba. Había algunas plantas, y con el inversor abajo pequeño, pero al final se han ido a fijas, ¿no? En los países que tienen mucha insolación. Claro. Eso generalmente se diseñan con tracker, ¿vale? Porque vamos a decir que el coste fija tracker frente a producción compensa. Compensa. Lo que pasa es que ahí hay un aspecto técnico que hay que tener en cuenta, que es la topografía. Lógicamente, si la topografía es totalmente, vamos a decir, con mucha montañita, mucha llanurita, pues ahí no te compensa el tracker porque no lo puedes instalar. Entonces ahí por otra manera tienes que ir con la estructura fija y vas a perder esa pérdida de eficiencia, pero oye, utilizas el terreno. ¿Tan grande va con tracker? Pues eso es un mix de tracker y es un mix de fija. Es un mix de fija. Mucha cimentación. Y eso es un poco a nivel tecnológico. Está evolucionando y evoluciona a nivel monitorización y resto de equipos, ¿no? Todos los equipos que están dentro de la planta fotovoltaica están evolucionando y así igualmente en aerogeneradores. Ahora te das cuenta y es que hay aerogeneradores de 8 megas que son un edificio, superan los 100 metros de El tope está en 8 megavatios. En 8 megavatios, por máquina. Que lo último que yo tenga a nivel de ¿Pero referencia. se planea hacerlos más grandes? Probablemente se hagan más grandes porque el objetivo de hacerlos más grandes... Pero yo recuerdo que los 2 megavatios fueron ya un salto importante. Bueno, pues han dado un salto importante. 4 veces más. Pero tiene un objetivo el dar ese salto importante, que es optimizar el uso del terreno. De igual forma que el objetivo del módulo fotovoltaico es ampliar potencia reduciendo el tamaño de la superficie del módulo, de igual forma pasa con el aerogenerador. Nosotros lo que queremos es aumentar la potencia del aerogenerador, aunque sea más grande, porque va a requerir unos elementos mecánicos eléctricos mucho más grandes, mucho más potentes, pero que te permitan menor uso del terreno. De esa forma, pues oye, tienes más posibilidades de... Pues sí que es más potencia por unidad de superficie. Efectivamente. Y ese es el objetivo. Siempre y cuando haya aire. Que bueno, eso por supuesto, hay que hacer los análisis correspondientes y determinar efectivamente si va a haber viento o no va a haber viento, porque si no, nos hemos metido en un problema. Bueno, de todas formas, los estudios eólicos, yo me acuerdo que se hicieron estaban haciendo todos el mapa eólico español, se hizo por ahí por los 80 y tantos. Sí. Lo que pasa es que me imagino que antes de hacer un campo ahora se vuelven a tomar medidas y se vuelve a revisar. Generalmente se hace como mínimo un año de medición se instala una torre meteorológica, una torre de medición, donde se hace un análisis de al menos un año de toma de viento. Con los cambios climatológicos, no sé si esto no te puedes... va a servir de mucho. No sé si va a servir de mucho, efectivamente, pero bueno, para eso estamos, para evitar precisamente estos cambios. ¿Cuántos metros tiene una pala de 8 megavatios? Tiene un montón las palas. Pues ya te digo, exactamente la pala no te la podría decir, pero si tú pones el fuste con todo lo que es el aerogenerador, digamos, hasta arriba del todo, con pues te supera los 100 metros. Sí, no es que como los ves de lejos en la carretera no lo parecen, pero cuando van transportados en camiones y transportes especiales se ven las dimensiones que tienen las palas. Yo, afortunadamente, Javier, porque creo que esto es una experiencia, no me he metido, tengo compañeros y amigos que han tenido la fortuna, creo yo, que es fortuna
estar arriba dentro del aerogenerador. Pero yo tengo la sensación, he tenido experiencia de estar únicamente debajo del aerogenerador funcionando en pleno viento y es una sensación donde digo, esto te come. Y el ruido que hace. El ruido que hace. De hecho, una vez me asusté porque nos acercamos tanto que empezó a pitar y claro, lo último que te empieza a pitar eso. Y no, nos pegamos un susto, pero la sensación de, pues, es que es muy grande, es muy grande. Entonces, en esas también estamos, ¿no? Muy interesante. Pues si te parece, pasamos a publicidad y seguimos después hablando un poco más de lo que serían los proyectos, ¿vale? Y nos Muy cuentas bien, tus perfecto. ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería a medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en familysocialcare.com. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Javier, volvemos otra vez a hablar de renovables y en concreto, cuéntanos, porque tú desarrollas proyectos de energías renovables. Si nos puedes explicar un poquito a los oyentes, que no lo hemos tratado en otros programas, cuáles son los pasos más importantes para un proyecto de este tipo, los factores clave que tienen cada uno de estos pasos y sobre todo un poco desde la financiación, la ejecución del proyecto, el ciclo de vida y luego también, ¿por qué no?, el desmantelamiento de estos proyectos, ¿no? Porque tendrá una vida útil que ya se calcula desde el principio, ¿no? Cuando se calcula el retorno de la inversión. Eso es. Para no olvidarnos de esa cosa tan importante que es la economía circular. Eso es. Y además que es muy importante. Bueno, yo puedo decir que desarrollar un proyecto fotovoltaico desde el inicio hasta lo que es ya la fase de operación, podríamos decir que es un proceso, entre comillas, sencillo, ¿vale? Pero que implica tiempo, implica mucho tiempo. ¿Vale? Lo primero que necesitamos para desarrollar un proyecto fotovoltaico o eólico, básicamente es un punto de conexión. Yo necesito un punto de conexión a la red de transporte con la potencia que me conceda red eléctrica en este caso, en el caso de España, a partir del cual yo pueda inyectar toda esa energía que yo voy a generar, ¿no? A través de mi planta. Entonces,
Tú solicitas ese punto de conexión, ¿Pero te el lo proyecto lo dan. desarrolláis en este caso tu empresa? No. Nosotros Entonces hacéis el proyecto. hacemos un poco Pero la hay otros gestión. actores, ¿no? Eso es, hay Son los otros inversores. actores, eso es. Hay otros actores que dentro de la variable que son los que digamos, nosotros gestionamos, hacemos un seguimiento de ese desarrollo a otras empresas y a partir de ahí pues nos encargamos nosotros de lo que es la construcción, lo que es la operación. Pero que y lo demás. desarrolla tampoco normalmente es el dueño del terreno, ¿no? El dueño del terreno que gestiona los terrenos y que a futuro, como nosotros vamos a llevar la operación, serán nuestros y los tendremos que gestionar nosotros con pagos a los propietarios. Pero me pues imagino todo que en eso. muchos casos son inversores que buscan terrenos O y empresas. que contactan a los dueños de los terrenos que a lo mejor son agrícolas y que Son empresas hay que especializadas. conseguir los permisos antes de buscar el enganche. Correcto. Todos los permisos hay que conseguirlos, entre otras cosas, para poder llevar una correcta construcción, ¿no? de todas las plantas. Pero generalmente son empresas especializadas en el desarrollo, ¿no? Que afortunadamente en España las hay y todas muy buenas, ¿no? O sea, si yo tengo un terreno y quiero saber si puedo montar una planta allí, ¿qué tengo que buscar? A una empresa de estas que van buscando la financiación. Efectivamente. Empresas que buscan terrenos para un punto. Para ahí lo que tienes que tener la suerte, digamos, de estar al lado de un punto de conexión, ¿no? Que al fin y al cabo es la clave, es el siguiente punto, ¿no? Si yo tengo un punto de conexión, el siguiente punto es buscar unos terrenos, ¿vale? Alquilar unos terrenos o comprar unos terrenos, depende de cómo esté el precio de las tierras, ¿vale? Que esté próximo a un punto de conexión que me permita instalar toda la potencia que tengo en proyecto. Y cuanto más cerca, pues lógicamente mejor, porque los costes de interconexión se van a reducir, ¿no? Tienes que meter menos líneas de alta tensión, menos subestaciones, pues está claro que lo ideal es tener un terreno al lado del punto de conexión, pero eso no siempre, ojalá pudiera ser tan fácil, pero muchas veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes un terreno, ya sabes cómo es el terreno y lo primero que tienes que hacer es analizar cómo es ese terreno, qué afecciones pueda tener, si tiene cauces que afecten a confederación hidrográfica o a dominio público hidráulico, ver si tiene afecciones de líneas de alta tensión, si tiene afecciones de vías pecuarias, que claro, son generalmente terrenos que están fuera en zonas rurales, vamos a decir, ¿no? Con lo cual hay mucho camino público, mucha vía pecuaria, ¿no? Por ejemplo, muchos para derechos, pasar animales. Eso es. Mucho análisis de arqueología, ¿no? Pues si te vas a una zona específica, pues yo qué sé, de Cuenca, pues a lo mejor te encuentras la posibilidad de encontrarte restos clásicos de la Roma clásica, pues es alto, ¿no? Con lo cual tienes que hacer ese estudio arqueológico también, de tal forma que tienes que tener un proyecto fotovoltaico, en este caso fotovoltaico o eólico, donde se tengan identificadas todas las afecciones, ¿vale? Que tienes que informar, ¿vale? Y posteriormente tienes que hacer lo que denominamos como un estudio de impacto ambiental, porque aquí el que da la llave de si el proyecto es viable o no es viable es medio ambiente. Entonces hay que presentar un proyecto administrativo, un proyecto ejecutivo y un estudio de impacto ambiental, en el que se determina pues, si estás en una zona CEPA, si estás en una zona protegida. O sea, aquí a nivel medioambiental lo tenemos que tener todo perfectamente cogido, porque si no el proyecto no va a ser viable. Es el primer punto. Pero eso es el primer punto. Eso es. Luego tú ya tienes esa documentación y lo presentas en industria. Lo presentas en industria, ya sea a nivel autonómico o a nivel ministerial, al MITECO. Y a partir de ahí, pues es lo que digo, que es un proceso largo que creo que como lección aprendida que tenemos que tener, si queremos evolucionar y tener un desarrollo en el sector energético y en particular en el sector de las renovables, lo que tenemos que tener es que la administración también nos ayude a poder avanzar y en poder desarrollar esto de manera rápida, ¿no? Porque muchas veces es un proceso lento, Se ha dado un paso que se dio hace 2 años, cerca de 2 años, que han puesto una serie de hitos, han puesto unos plazos. El Ministerio ha puesto unos plazos para dar respuesta a esos expedientes, con lo cual, si antes no estaba acotado, ahora por lo menos está acotado, ¿no? Pero que no tengamos que esperar esos límites, ¿no? Y a partir de ahí, el primer hito a partir del cual ya te dicen si tu proyecto es viable o no es viable es
la obtención de una declaración de impacto ambiental que te da medio ambiente a través de la administración, ¿no? Pues si tú tienes una declaración de impacto ambiental, podríamos decir que el proyecto podría tener unas altas probabilidades de salir adelante, ¿no? Porque no han determinado temas de medio ambiente, zonas cepas, digamos que está bien cogido, ¿vale? Y a partir de ahí, pues sigue el proceso para la obtención de la autorización administrativa de construcción, ¿no? A partir de la cual, con ese papelito, podríamos decir, industria te dice, ya puedes construir la planta, ¿vale? Industria, porque el siguiente hito es hablar con los diferentes ayuntamientos que se ven afectados por esa instalación y pedir la licencia de obras, solicitar la licencia de obras, y una vez te da la licencia de obras, ya sí que sí podríamos decir, y diciendo de antemano que tienes todos los permisos de lo que denominamos sectoriales, que son afecciones que he comentado antes, de vías pecuarias. ¿Pero un ayuntamiento se podría negar? Un ayuntamiento se podría negar, hombre, teóricamente no se podría negar porque tú previamente ya has tenido una compatibilidad, has dado de alta una compatibilidad urbanística, has determinado, vamos a decir, firmado con ellos previamente al inicio del proyecto que el suelo en el que vas a desarrollar el terreno es apto para una actividad industrial. O sea que en ese sentido tú hablas con el ayuntamiento y además una de las cosas, en muchos de los casos, el ayuntamiento te lo agradece o lo agradece porque le estás dando mucha generación, le estás dando mucha actividad al pueblo, ¿no? Hombre, si estamos hablando de pueblos muy grandes, a lo mejor el impacto es menor, pero si te vas a pueblos de por ejemplo, a Cuenca o te vas a La Rioja o te vas a cualquier otro pueblecitos, podríamos decir que le estás dando mucha actividad a esa... La planta va a ser la estrella. Va a ser la estrella, no solo por fase de construcción, que va a por generar mucha vivienda, va a generar mucho alquiler, va a generar mucho gasto. Al que construye la planta, yo doy fe de ello, lo que más le gusta o el tiempo de desconexión que tiene es precisamente irse a comer al pueblo y desconectar su hora y media para luego volver a afrontar la tarde, ¿no? Lo que no da es mucho puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, porque son bastante desatendidas, ¿no? Bueno, eso a día de hoy no va a generar ni mucho menos el puesto de trabajo que genera en fase de construcción, pero sí genera mucha operación, ¿no? Sí genera esos puestos de trabajo a nivel de operación van a estar, no al grado de la construcción, pero también genera esa gestión de cursos, formación, vamos a decir, desarrollo a nivel medio ambiente, porque nosotros construimos las plantas, pero precisamente la declaración de impacto ambiental se emiten una serie de medidas que tú tienes que cumplir para compensar la posible afección que genera. La posible no, al fin y al cabo es una afección, la afección que genera esa planta en el terreno, ¿no? Entonces, medidas compensatorias que en cierto modo también podríamos decir dan un valor añadido a esos términos municipales, ¿no? Y una vez tienes esa licencia de obra, pues ya básicamente lo que tienes que hacer, ya entramos en lo que es la fase de Project Finance, que tiene varias variantes, ¿no? Primero la variante, vamos a decir, de licitar ese proyecto para que una constructora, que en España tenemos muchas y todas ellas, la mayoría, muy buenas y muy especializadas, pues que te pues a tal precio haces un proceso competitivo y la cotización de unos costes de operación, ¿no? Eso es input, junto con el input de la producción. Nosotros, a través de un software muy avanzado, determinamos la producción que tiene esa planta, ¿vale? Y son los inputs que luego metemos a un modelo financiero que hacen mis compañeros de financiero, que la verdad son unos cracks. Utilizan unas tablas Excel que yo, Javier, la verdad que muchas veces digo, no sé cómo te enteras, ¿no? Pero son maravillas de Excel, ¿no? Esa es un poco a nivel de construcción, a nivel de ¿Y con esos datos qué se hace? Pues con esos datos combinados con a cuánto vas a vender la energía, ¿vale? Que suele ser, a decir, oye, o vas, dependiendo de la estrategia, del análisis que se realice, pues oye, puedes decir si esa planta va a vender energía directamente a mercado, de acuerdo al precio que tenga en el mercado. Pues lógicamente ahora, tal y como está el mercado,
podrías decir, pues hombre, compensa, ¿no? Pero no sabes cómo va a evolucionar el mercado de aquí a, Claro. a 3 años. Tú tienes una serie de estimaciones, pero no deja de ser una estimación, ¿no? Que basta con que haya alguien se vuelva loco en el mundo o que haya cualquier influencia del tipo que sea para que esa estimación se vaya un poco. Entonces se hace un análisis y luego hacer pues acuerdos de venta de energía pues con empresas específicas dedicadas, oye, pues te compro tanta energía con el contrato y con los criterios que se negocien, ¿no? Y posteriormente, y lo más importante, es cerrar una deuda, ¿no? Nosotros, como todo el poco modelo de negocio que tienen las empresas, se tiene que cerrar una deuda con unos bancos que te permitan financiar ese proyecto, ya no solo la fase de construcción, sino a nivel operación. Y para eso pues le tienes que presentar ese modelo financiero que antiguamente se hacía a 25 años y ahora se hacen incluso a 35 o 40 ¿Cuál es la vida años. útil realmente? Pues hombre, la vida útil te la marca mucho sobre todo la durabilidad de la vida útil del módulo, ¿no? Que es pues actualmente tenemos una vida útil de entre 30 a 35 años que te dicen los fabricantes, pero lógicamente ahí Pero se van degradando, entiendo. efectivamente, ahí tiene mucho impacto y tiene mucha influencia el cómo trates a tus módulos. Y en ese sentido nosotros tenemos las plantas que tenemos a día de hoy en operación, tenemos eso muy cuidado, ¿no? Porque limpieza, análisis, y si vemos que a cualquier módulo pueda sufrir alguna cosa, pues oye, lo sustituimos para eléctricamente que no genere problemas en la serie de los módulos, ¿no? O sea, que en ese sentido, esto es como todo. Si tú la cuidas, más años te va a durar. ¿O tienes experiencia? ¿O hay alguna planta que conozcas que se haya desmantelado ya o se haya sustituido? Pues yo, sinceramente, a día de hoy no tengo conocimiento de plantas a nivel alta industriales que se hayan desmantelado. No tengo el conocimiento. La pregunta que muchas veces la gente se hace es ¿y qué pasa con cuál es el ciclo útil, digamos, de esos elementos, ¿no? Pues bueno, es una de las cosas que entre todos, fabricantes y el sector, tenemos que trabajar. Incluso empresas que están empezando ingenierías a ver cómo desarrollar esa optimización de los materiales, ¿no? Por los módulos, pues oye, hay que ver la alternativa de cómo utilizar esos módulos y cómo reutilizarlos, pues a lo mejor viendo eso, utilizando los cristales o viendo la posible optimización que permita generar otros nuevos módulos, ¿no? Los inversores, al fin y al cabo, hay que ver qué puedo cambiar o qué necesito yo cambiar de esos inversores realmente para poder seguir utilizándolos, ¿no? O sea, que esa vida de reciclaje... ¿Qué te están dando de vida útil los fabricantes ahora? En mi época eran 25 años. Pues 25 años era lo que hay en época, ahora son 35. Ahora nosotros firmamos contratos o se firman contratos, no solo nosotros, se firman contratos por 35 años. 35 años de vida útil, ¿no? Que a saber dónde estaremos nosotros de aquí a 35 años, ¿no? Pero sí, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y una vez tienes todas esas variables, volviendo al tema de la financiación, deuda, construcción, operación, producción y venta de energía, sale una tasa interna de rentabilidad que es la que te van a demandar los bancos que cumplas de aquí a los 35 años, ¿no? Y una vez lo tienes todo construido, después de un proceso, vamos a decir, complicado, ¿no? Porque la construcción nunca es complicada, siempre tiene sus riesgos, siempre tiene sus variables que no desconocías o que no tenías en plano y que abriendo zanja, por ejemplo, ¿no? Pues esos hay que enfrentarlos, ¿no? Más allá después de la puesta en servicio y de la conexión con red eléctrica, ¿no? Que te valide industria que ese proyecto está listo para la explotación y que luego te valide red eléctrica todas las conexiones, protecciones de las subestaciones. Es un proceso largo lo que es la puesta en servicio, ¿no? ¿Cuánto puede ser? Pues mira, nosotros, pese a que nos adelantamos mucho, y siempre es un punto clave. Todo lo que podamos avanzar dentro de la puesta en servicio, lo intentamos avanzar en fase de construcción, pero Red Eléctrica te recomienda al menos 2 meses. Al menos 2 meses. Pero ¿cuál es el problema? Que es lo que te recomienda Red Eléctrica porque no solo dependes de Red Eléctrica, dependes de la administración. Entonces, es lo que digo que
que tiene que ser todo lo que es la rueda, ¿vale? Aunque fluye y fluye bien, pero tiene que fluir mucho más Y rápido. desde que se piensa en la inversión hasta que se ejecuta y empieza a operar, Pues 2 años. aproximadamente, vamos a decir, 1 año y medio 2. desde que empieza el desarrollo hasta que empieza la construcción, que es que para entonces ya has tenido que cerrar esa financiación, pues fácil se te puede ir 1 año y medio, ¿no? Porque Ujú. la situación está como está, ¿no? Y aparte Muchos proyectos y poca gente para Y aparte de tu legalizarlos. empresa, que evidentemente se dedica también a explotar, aparte de hacer proyectos, a operar plantas, ¿quiénes suelen ser los dueños? ¿Empresas como vosotros? ¿O Bueno, también hay los dueños inversores somos privados? nosotros. Los dueños somos nosotros. En el caso de las vuestras, pero en general te pregunto, ¿quiénes suelen ser los dueños? ¿Hay inversores privados? Hay inversores privados. No, Sí. aquí no, todo es todo es privado. Generalmente suele ser privado. ¿Las ¿no? compañías eléctricas tienen plantas? Sí. Sí. Y además muy grandes y a ver, al fin y al cabo tienen mucho peso, me refiero. Ujú. No, son empresas que en comparación, ya incluso a nivel personal, son mucha gente, ¿no? Mucha que gestiona muchos activos, ya no solo en España, sino Antes, en todo hombre, el Endesa, por ejemplo, Enel tenía muchos Eso aerogeneradores, es. muchos parques eólicos, ¿no? Pero nunca les he visto tanto en las fotovoltaicas. Ahora Pues, están entrando también, ¿no? En él tenemos a empresas, pues yo que sé, Iberdrola está muy metida. Pues, no te puedo decir, el mismo Repsol, ¿no? Yo empecé a tratar temas de renovables con Repsol, ¿no? Con lo cual, Cepsa también está Cepsa se está metiendo, o sea que... Y eso, en cierto modo, también es bueno porque además son los que tienen que presionar a la administración a que saquen el proyecto. Y ya por último, bueno, lo que es la operación, ¿no? Que la operación, sin duda, es lo que determina efectivamente si el proyecto ya va a ser rentable o no va a ser rentable, porque tú al fin y al cabo tú has dado unos números Y ahora hay que ver si son verdad o no. estimados a través lo mejor que has podido con tu diseño y con tu simulación, pero luego tienes que cumplir esos datos. Pues si no los cumples, es cuando dices, oye, esto no está, esa tasa me da un porcentaje a una producción, si no la cumples. Entonces, eso es bonito porque ves los problemas, puedes detectar dónde hay un problema, que además te puede servir para la construcción, decir, oye, yo estoy teniendo aquí un problema, lo que me tengo que focalizar en el siguiente proyecto en la construcción es que no tenga ese problema. Entonces, cuanto más track record tengas de esas plantas en operación, mejor va a ser la construcción y menos problemas vas a tener a futuro, ¿no? Entonces, pues lo que es limpieza de módulos, lo que es análisis de lo que denominamos como curvas, intensidad, tensión de los módulos fotovoltaicos, de tal forma que determinamos si hay un módulo fotovoltaico que no está funcionando correctamente, el análisis de las termografías. La verdad que es un mundo bastante, en la operación, bastante, que se le da menos... Termografías de los módulos. Termografías para determinar... puntos calientes, porque te dice el grado de degradación, ¿no? Si hay hotspot, de tal forma que, oye, digamos, oye, aquí hay un módulo que no está funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Entonces, y luego, pues lo que es la gestión de la energía, ¿no? ¿Qué garantía os dan los fabricantes chinos? Pues lo dices, no funciona el módulo. Se podrían dar hasta 5, pero eso es como todo. Si tú quieres más garantía, más pagas, ¿no? Eso es tan sencillo como eso. Entonces, todos los equipos, bueno, los módulos tienen 25 años de garantía de producción, ¿vale? Generalmente. Pero el resto de los equipos pues son 2 años de garantía. O sea, que si lógicamente detectas uno que se te está calentando y que no funciona bien, es probable que consigas que te den otro. Probablemente. Luego también es verdad que hay que pelearse con la empresa, con el fabricante, que siempre es complicado, ¿no? Pero generalmente se consigue. Y en cualquier caso nosotros siempre tenemos o repuestos de módulos, ¿no? Para, oye, si vemos que hay un problema, tener esos módulos, ¿no? Y eso es un poco... Aunque me he enrollado un poco, pero es básicamente todo lo que es la cadena de valor del proyecto, ¿no? Yo iba a comentar 2 anécdotas. Has dicho de vías pecuarias. No sé si conoces una planta que hay de tubos, antigua ya, que la estuve visitando, me parece que estaba por Albacete, no estoy seguro que es Albacete, a ver si me equivoco. De estas que llevan tubo que produce vapor. Ajá. Ah, bueno, esas son esos son termosolares. Termosolares experimentales, sí. Bueno, allí tenían ovejitas, no sé si eran ovejas o cabras, sí.
con un pastor que se dedicaban a comerse la hierba, porque Correcto. cuando subía mucho la hierba se ponía adelante Sí, y no sí, les daba sí. el sol a los tubos. Sí, sí, sí. Y de hecho, la planta que ahora tenemos 2 plantas en construcción, el pastor está que se muere por meter a las Sí, es ovejas, más barato que cortar el césped. porque es más barato que el desbroce manual y porque, bueno, al fin y al cabo, también fomentas el medio ambiente, ¿no? Que Ujú. digamos, es que una planta fotovoltaica está en medio de esto, no vaya grado de afección, pero bueno, nosotros primero que tenemos una serie de medidas, ponemos arbolitos, ponemos franjas perimetrales de pantallas vegetales. Bueno, nosotros para construir esa planta hay que decir que por otro lado intentamos compensar el medio ambiente pues con medidas que desarrollen o que sigan desarrollando la fauna, todo lo que es la vegetación de la zona, ¿no? Las aves son muy importantes, que se puedan desarrollar en esa zona, ¿no? Pues la colocación de primillares, ¿no? Que la colocación de elementos que favorezcan el hábitat y la reproducción de esas especies, ¿no? Y por supuesto las ovejas, ¿no? Que se ponen las botas con su manjar de hierba, ¿no? O sea, que Pues está te muy iba a bien. contar otra anécdota que a lo mejor no sabes. Cuando hicimos una planta, bueno, en su época era grande, eran 100 megavatios, en el sur de Italia, y era la primera que hacíamos en la empresa. Y nadie se dio cuenta, ni cuando hizo el proyecto, Ujú. que allí, aparte de los permisos que te has contado, que son muchos, ahí hay otro permiso que además toca de cerca al Ministerio de Defensa, Ujú. que es el perforado de toda la zona para buscar minas de la Sí, Segunda sí. Guerra Mundial. Ujú. Sí, sí. Un coste, extra coste, porque no estaba previsto, porque además tienes que contratar, evidentemente lo tienen que hacer artificieros de Ujú. defensa, parte sur de Italia, ya te puedes imaginar. Sí, sí, sí. Y aparte que te dejan el suelo, no tapan los agujeros. Sí, sí. Era una planta además de paneles fijos, con lo cual el que tuvo que poner, bueno, tenemos un lío muy grande además, porque era alemán, y el que iba a ponerlos, van con una máquina y van poniendo los pilotes para ir montando los paneles, pero claro, le das un plano, Sí, sí, va a hacer el totalmente. agujero, va a poner el siguiente y hay un agujero ya hecho. Sí, pues a lo mejor la máquina se lo va a pasar. Tuvo que ir moviéndolos, Sí, con sí. lo cual luego, evidentemente, montar los paneles tuvo su gracia y hubo un lío tremendo. Bueno, es una anécdota. No sé, si quieres, vamos para ir concluyendo, hablamos un poco del tema del almacenamiento, sobre todo eso que me contabas antes, que creo que no lo hemos tratado, de la hibridación solar y eólica de forma breve. Y Ujú. luego, si quieres, hablamos de un poquito ya de futuro, ¿no? Muy bien. Bueno, a nivel de almacenamiento, yo sé que tú has hablado dentro de muchos programas de todo lo que es el sistema de almacenamiento. Yo te puedo decir que a nivel España y centrándome en plantas industriales, puedo decir que el proceso es bastante joven, ¿vale? Todavía tiene mucho recorrido en comparación con otros países como por ejemplo Estados Unidos, Australia, por ejemplo, o incluso en Europa, bueno, ya no Europa, Reino Unido, ¿vale? Vamos a decir que sí el desarrollo de esas baterías está siendo importante, ¿no? Pero a nivel España, de momento, vamos a decir que la rentabilidad que estamos teniendo dentro de todos los modelos no está siendo la que queremos todos que sea, ¿no? Pero bueno, esto como todo, esto tiene que ir evolucionando, se tienen que ir optimizando costes y sobre todo todo lo que es la gestión de esa energía, ¿no? Porque al fin y al cabo las baterías tú las puedes utilizar para, digamos, almacenar la energía que por el punto de conexión no puedas inyectar, porque tú al fin y al cabo tienes un gap. Si tú superas ese gap, no puedes, aunque tus módulos quieran producir más, no vas a poder utilizar esa energía, ¿no? Pues a lo mejor utilizar esa energía para recargar esas baterías y luego inyectarlas a la red en el momento en el que sea necesario. Y luego lo que denominamos como standalone, ¿no? Que son plantas con al lado muchas baterías en conjunto, ¿vale? Que digamos están un poco independientes de lo que es la generación fotovoltaica, que están conectadas a la red, que lo que te permite es gestionar esa energía. Es decir, yo puedo comprar la energía a un precio, vamos a decir, barato, ¿vale? Para posteriormente venderla a un precio
más alto, ¿vale? Por lo cual, pese a eso, todavía en España el proceso y lo que es el modelo financiero y la inversión no va muy acompañada con lo que es la rentabilidad, ¿no? Y luego, posteriormente, otra manera de hibridación que sí está ya más desarrollada y se puede desarrollar es el tema de hibridación, pues, entre dos plantas industriales, entre una planta fotovoltaica y una planta eólica, ¿no? Ujú. ¿Por qué es un punto viable? Pues básicamente porque yo tengo un punto de conexión, ¿vale? Que va a seguir siendo el mismo, con la misma capacidad. Imaginemos, ¿no? 40 megavatios, en la que yo puedo inyectar energía a través de mi planta fotovoltaica más mi parque eólico, ¿vale? Pero por la noche sí que tengo aire. Efectivamente, entonces, ¿qué nos permite esto? Pues a lo mejor que durante el día la solar va a estar funcionando, pero la eólica, ¿vale? A lo mejor no va a estar tan potente durante el día, pero sí lo puede estar por la noche, de tal forma que tú estás de manera, vamos a decir, continuada, inyectando o sea, inyectando energía a la red, ¿no? Con lo cual, claro, el análisis que hay que hacer aquí es decir, oye, ¿cuánto tengo que poner de fotovoltaica y cuánto tengo que poner de eólica para que el modelo financiero me cuadre, ¿no? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, pero la viabilidad es totalmente viable y además que está aprobado por el Ministerio y, por supuesto, por Red Eléctrica, ¿no? Que tiene todas las variantes. Entonces, yo creo que el siguiente paso es ese, ¿no? Decir, oye, necesitamos maximizar ese punto de conexión porque cada día hay menos puntos de conexión. Red Eléctrica cada día te ofrece menos potencia porque al fin y al cabo las subestaciones hay las que hay. Están empezando a construir nuevas subestaciones de redes de transporte, pero hay que fomentar esa red de transporte. Pero la manera que tenemos a día de hoy de optimizar eso es integrando esas dos plantas de generación, ¿no? Muy bien, Javier, pues muchas gracias por tu contribución Muchas el día de hoy a gracias. esta entrevista. Me avisan ya que tenemos que concluir. Vale, pues Ha es una quedado pena, todavía es una pena. temas en el tintero, pero yo te invito a que vengas otro día y que Por sigamos supuesto. continuando. Encantado, encantado. Con todo este tema tan interesante, yo creo que lo has explicado muy bien, de forma muy didáctica. Sí, yo espero que las pinceladas hayan quedado claras para nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great?